cordial saludo para todos. Un muy buen día desde la ciudad de Bogotá, Colombia. Les saluda TD3 Arquitectura, BIM International y su podcast BIM Station. Bienvenidos hasta la cuarta sesión de nuestros 30 minutos con la ISO 19650. Arrancamos así una segunda parte. Hemos estado en una primera parte, las tres primeras sesiones vimos mucha terminología, muy didáctico, estuvimos hablando acerca de los principales términos de las dos partes de la ISO 19650, parte 1 y parte 2, y entramos a una segunda parte el día de hoy. Vamos a empezar a charlar de temas aplicativos, más puntuales, correspondiente ya al tema de requisitos de información. Empecemos, son las 9 de la mañana y bienvenidos. Bien, en esta cuarta sesión vamos a ver las nuevas definiciones rápidamente, un repaso rápido de lo que tenemos y las nuevas definiciones correspondientes a requisitos de información. Como siempre, advertencia, aquí no compartimos nada que no sea permitido por la ley, esto es un espacio libre para compartir conocimiento, no se permite transmitir ningún tipo de documento que tenga o atente contra los derechos de autor o propiedad intelectual. Adicionalmente, los correos electrónicos que ustedes nos han facilitado sirven de acuerdo con la Ley Estatutaria 1581-2012 y el Decreto 1377 de 2013, en el cual protegemos sus datos y los utilizamos única y exclusivamente para invitarlos a estas sesiones y, como ustedes ya deben haber recibido a comienzos de esta semana, las tres primeras presentaciones en formato de transmisión para que cuenten con ellas, las puedan volver a revisar, las revisen junto con los videos, ya está el primero en redes sociales, próximamente estará el video de la segunda y tercera sesión y puedan así recordar todo lo que hemos hecho en estas diferentes charlas. Bien, ¿quiénes estamos con ustedes? Como siempre, Alejandro González, arquitecto de la Universidad Nacional y gerente de TD3 SAS. Lo encuentran en contacto@td3.com o en la página www.td3.com.co. Quien les habla, Germain Acuña, ingeniero civil, especialista también en temas BIM, gerente de la empresa BIM International SAS Colombia. Correo electrónico personal, jacuna@biminternational.com.co o nos encuentran en la página www.biminternational.com.co. Bien, y sin más, arranquemos esta cuarta sesión. ¿Qué vamos a ver hoy? Nuevas definiciones, que nos va a acompañar para ello Alejandro, que son requisitos de información, OIR de la organización, AIR del activo, PIR del proyecto y EIR de intercambio de información. Para entender mejor estos conceptos, Alejandro González. Buenos días a todos. Bien. Hola Alejandro, bienvenido. Bien, muchísimas gracias. Bueno, de nuevo aquí compartiendo este interesante espacio para compartir información y para poder abordar de manera tranquila, de manera clara los conceptos relacionados con la ISO 19650. Permítanme, les comparto pantalla para que iniciemos con nuestra presentación. Bien. Bien. Bueno, como lo mencionó Germain, el día de hoy vamos a abordar nuevos conceptos relacionados con la información. Vamos a iniciar, con los requisitos de información o Information Requirements. Corresponde a una especificación en donde se establece la información que se debe producir, cuándo se produce, su método de producción y su destinatario. A mí me gusta de alguna forma decirles como la lista de deseos de quien me está contratando, de quien me está contratando o quien está esperando el desarrollo de ese modelo. Vamos luego a abordar dos temas más que son los requisitos de información de la organización, del activo y los relacionados con el proyecto y el intercambio de información. Bien. Todos estos términos referidos y claramente descritos y parte fundamental dentro de la ISO 19650 en la parte 1. Para mí, la información, y de hecho pues para los proyectos que se desarrollan en BIM, la información es el valor, es el recurso más valioso que se incluye o que se incorpora dentro de un proyecto bajo esta metodología. Por eso es importante tener claro cómo funciona esa, llamémosla, moneda de intercambio, ¿sí? Ese activo, ese valor que va a ir incrementándose, va a ir construyéndose, va a ir evolucionando a medida, durante todos
los hitos del ciclo de vida de la edificación y del proyecto. ¿Sí? Aquí me gusta también hablar no solo de edificación, sino de proyecto, porque esta información se construye incluso antes de tener un trazado, un esbozo, una idea misma de lo que puede ser la edificación. Bien, entonces empecemos por los requisitos de información, esa lista de deseos que les mencioné hace un momento. Esos requisitos de información están encaminados o deben estar direccionados hacia describir de manera clara, de manera precisa, qué es lo que quiere, qué información requiere quien nos está solicitando el proyecto. Nos indica también cuándo se debe producir o presentar esa información, ¿sí? Para que su uso esté acorde, esté alineado con los objetivos del proyecto y con las capacidades del equipo, así como con las expectativas del cliente para su uso dentro del modelo, dentro del proyecto, perdón. ¿Cómo se debe producir esa información o cómo se debe entregar? Bien, entendiendo que existen múltiples formatos de intercambio, múltiples extensiones y múltiples maneras de producir y de entregar la información, es claro que la entidad, que la parte que contrata, ¿sí? Que la parte que designa, defina claramente cómo quiere recibir esa información. No es lo mismo, y me perdonan aquí que vaya a utilizar formatos particulares, que yo quiera recibir un documento en un formato WAP o en un formato MP4, cuando los equipos o la capacidad instalada que tengo no tiene la capacidad para leer esos productos. Aquí funciona igual. Entonces, cuando yo decido que requiero que recibir la información en un formato particular, sea un PDF, sea un .doc, sea un .xlm, un .dwg, debo ser específico, porque de esa manera es que a quien estoy contratando, a quien estoy designando, me debe entregar la información. Y en BIM sí que hay conflictos en este aspecto, porque pues teniendo claro que existen múltiples plataformas en las cuales puedo desarrollar un modelo, si no tengo definido cómo lo quiero recibir, pues puedo encontrarme con una sorpresa en donde reciba o tenga un producto que esté bien desarrollado, pero que no pueda trabajar con él, que no lo pueda leer, que no lo pueda manipular. Bien. Tiene que ver también con quién la produce y quién entrega esa información, ¿sí? Básicamente, si es la parte que designa quien entrega esa información o es la parte designada quien la entrega y la procesa. Bueno, y aquí los requisitos de información de manera general están descritos, como anteriormente se los compartí en la ISO 19650, pero es importante, y la ISO es enfática en esa parte, y se hace un esfuerzo porque porque se amplíe un poco los alcances de esa información. Por eso los divide y los discrimina en requisitos según la necesidad y según el propósito que se vaya a llevar con esa información. En este caso en particular, empezamos por los requisitos de información de la organización, que tienen que ver con toda aquella información que tenga una incidencia directa, que tenga una afectación directa sobre los objetivos y sobre los propósitos organizacionales o estratégicos de la entidad, de la parte que designa, ¿sí? Entonces, como ejemplo, tenemos cuáles pueden ser esos requisitos de información, sobre qué líneas pueden ir, sobre generar alternativas de proyecto que determinen un impacto financiero que pueda ayudar a tomar la decisión de si se ejecuta o no esa actividad o ese proyecto.
Información que le permita que le permita a la organización decidir o calcular el costo financiero de invertir o no en ese proyecto. ¿Sí? Y también establecer la manera en la cual puede determinar los flujos financieros relacionados con la operación y mantenimiento de la organización. ¿Sí? Básicamente, esta información o estos requisitos que se plantean en el desarrollo de este proyecto, como lo mencioné anteriormente, tienen una incidencia directa sobre la operación de la organización, sobre llamémoslo, sobre la línea de negocio, sobre el propósito comercial que tiene esa organización. ¿Sí? Bien, los requisitos de información del activo. Como ya vimos en presentaciones pasadas, el activo es todo aquel elemento, todo aquel objeto, todo aquel componente de la edificación o del proyecto que le agrega o que tiene un valor para la edificación. Entonces, es importante cuando vamos a tener procesos relacionados con operación y mantenimiento, que se defina cuál es la información mínima que yo espero que dentro del modelo esté contenida para cumplir con esos objetivos de administración de ese activo. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es la gestión y procedimiento de mantenimiento requerido del activo? ¿Sí? ¿En qué momento se considera o cómo se va a considerar que la parte que designa, ¿sí?, está conforme con las actividades de mantenimiento del activo? Indicadores de cumplimiento, indicadores de satisfacción, indicadores de éxito, indicadores de todo tipo. ¿Cómo se traslada la responsabilidad sobre la operación del activo? En el momento en que voy a hacer entrega de la edificación física y de su gemelo digital, llamémoslo de alguna forma, o su modelo récord, ¿quién va a ser el responsable y cómo va a operar y administrar la información que está contenida en el modelo y que está conectada con el espacio edificado? ¿Bien? Los requisitos de información del proyecto. Entonces, es información relativa o conectada, articulada, directamente relacionada con el desarrollo del activo, es decir, con ese proceso que se da desde la idea, desde su construcción, su diseño, su edificación y su operación. Entonces, ¿qué información necesito para poder desarrollar ese proyecto? ¿Cómo voy a medir ese nivel de satisfacción o cumplimiento? ¿Y en qué momento puedo considerar que mi proyecto ha cumplido o puede pasar, puede transitar de una fase o de un hito a otra? Bueno, como vimos, los distintos tipos de información, no es solo definirlos, no es solo definir la información que va a cumplir con cada uno de los propósitos o con cada uno de los objetivos que se han planteado para el modelo y con cada uno de los intereses que tiene la parte designada para desarrollar ese proyecto con ayuda de la parte designada. Es importante saber en qué momento y de qué manera se intercambia la información. Es decir, ese flujo o ese intercambio, esas transacciones que se van a dar entre los distintos actores del proyecto, ¿sí? Aquellos que vimos en las primeras fases, entonces la parte que designa, la parte designada, el equipo de tareas, el equipo de proyecto, saber quién tiene interacción con quién y qué información se va a transmitir, cómo se va a comunicar, quién la va a recibir, en qué momento y de qué manera. Entonces, estos requisitos de información son sumamente importantes porque son los que van a determinar el flujo, van a determinar los caminos que va a recorrer esa información. Entonces, como ejemplo tenemos aquí para preguntarnos en el momento en que tengamos que establecer o enfrentarnos a definir o a interpretar los requisitos de intercambio de información de un proyecto, y es cómo se va a transferir esa información, el mecanismo, el formato, el método de entrega, si va a ser por correo certificado, si va a ser a través de un entorno común de datos, si va a ser a través de
un repositorio de datos, si va a ser que es distinto en la práctica, si va a ser a través de un correo electrónico, si va a ser a través de una presentación. Todo eso se debe definir claramente para que en el desarrollo del proyecto no vayan a haber tropiezos, sino vaya a haber un conflicto o una dificultad en la interpretación y recepción de la información para las partes. ¿En qué momento se transfiere la información? ¿Cada cuánto tiempo? ¿Sí? Si yo quiero ver la evolución de mi proyecto y es un proyecto, pensemos en un fast track, que necesitamos saber el día a día de la evolución y el desarrollo del proyecto, eso hay que definirlo. ¿Sí? No podría esperar que en un proyecto fast track me estén recibiendo información cada 20 días o cada mes o cada trimestre. ¿Sí? Contrario a un proyecto en el que tenga una ejecución más pausada o que tenga una ejecución con una presencia en el tiempo más elongada, ¿sí? En donde se puede tener una periodicidad más amplia. Ahora, ¿cómo se accede a esa información? ¿Sí? ¿A través de qué medios? Si va a ser un entorno cerrado, si va a ser un entorno público, si va a ser un entorno en el cual solo voy a tener acceso a ciertos estados de evolución de la información, ¿sí? Pues más adelante vamos a ver esos contenedores importantes que tiene la ISO y que nos van a permitir administrar ese entorno común de datos y esa información. Entonces, es importante, como se señalamos aquí, perdón, un segundo, como el lapicito. Aquí, como se ve en este gráfico, la gestión de la información que estamos viendo aquí con la ISO 19650 y la articulación entre la información que se desarrolla en la fase de desarrollo del proyecto, que tiene que ver principalmente con la información del proyecto, cómo se articula y cómo transita, cómo circula con la fase de operación del proyecto, en donde vamos a encontrar la información del activo, ¿sí? Cómo esa información del proyecto, de la organización, evoluciona o crece para poder cumplir con las necesidades del proyecto en una fase de operación. Bien. Desde mi punto de vista, y creo que hay varias personas que lo comparten o lo que lo he podido ver, el entender qué es lo que quiere el cliente, o la parte que designa, cómo lo quiere, cuándo lo quiere, de qué manera quiere que se le entregue, es un factor fundamental de éxito en la implementación de la metodología y la adopción de la metodología BIM en el desarrollo de un proyecto. Si yo tengo claro, como parte que va a ser designada, o como equipo de tareas, como equipo de proyecto, si tengo claro cuál es la expectativa y la necesidad de quién me va a recibir, de cuándo lo quiere recibir, me es más fácil cumplir con esas expectativas, ¿sí? Se reduce en gran medida el margen de error y y se aumenta el margen de satisfacción de ambas partes. Y en esto sí que podríamos decir que hay mucho por hacer, hay mucho por trabajar, y es un aspecto bastante importante al cual no se le está prestando la atención necesaria, ¿sí? Bien, espero que con esta información podamos incorporar a nuestros proyectos estos conceptos y podamos evolucionar en la construcción de la metodología. Un segundo. Okay. Gracias, Alejandro. Vamos a avanzar. Continuar con la siguiente. Bien, vamos a ver. Pongo yo acá. Listo. Vamos a ver un ejemplo. Esto que nos acaba de comentar Alejandro, vamos a llevar un ejemplo muy didáctico. La intención de ese ejemplo no es otra diferente que nos vayamos con una imagen mental de lo que corresponde a la función de este tema del E y R. Vamos a tratar de dar un ejemplo en el cual vamos a tratar de generar ese E y R de un ejemplo muy particular, y para ello vamos a utilizar que en esta empresa vamos a tener un proyecto que es el de adquirir 100 vehículos por parte de esa entidad.
empresa pública, empresa privada, la que nosotros consideremos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Esta empresa, vamos a partir de 3 hipótesis de trabajo. La primera es que esta es una empresa experta en el tema. No es una empresa que está aprendiendo, es una empresa que sabe cómo hacer esta clase de cosas y que nos lleva a la segunda hipótesis, y es que tomó la decisión de adquirir estos 100 vehículos porque responde a alguno de los elementos y o a todos los que nos acaba de contar Alejandro. Al OIR, es decir, es un tema estratégico, conoce cómo va a manejar este tema desde el punto de vista de un activo en su etapa de mantenimiento y además en su etapa como proyecto de desarrollo y de ejecución del mismo. Por último, nosotros, la última hipótesis de trabajo es que nosotros hacemos parte de esta entidad y estamos vinculados al grupo de estructuración de este proyecto. Y nuestra tarea es desarrollar el EIR, los requisitos de intercambio de información que se necesitan para poder hacer el proyecto. Recordemos que los términos de referencia o un proceso licitatorio involucra muchas otras áreas. No solamente es tema BIM, involucra temas jurídicos, temas legales, temas de financieros, temas contables, en los cuales cuando salen estos pliegos, estos términos de referencia generales, el EIR es una parte fundamental de ellos, pero no la única. Y por ello hacemos la recomendación que tengamos cuidado cuando encontramos la literatura de temas BIM en idioma español, tanto de nuestro país como de otros países, cuando se refieren a los términos de referencia. Cuando a veces hablan esos términos de referencia, se están refiriendo al EIR. Sin embargo, esta ambigüedad es necesario solucionarla porque los términos de referencia en nuestro contexto colombiano no son solamente el EIR. Involucran todas las aristas de todo lo que se requiere para participar de un proceso, usualmente un proceso licitatorio. ¿Ok? Habiendo hecho esas hipótesis y esas aclaraciones, vamos a ver este proyecto hipotético. Vamos a adquirir estos 100 vehículos y ya la entidad tomó la decisión. Y nosotros hacemos parte de la entidad y tenemos que elaborar el EIR. ¿Qué es el EIR? El primer documento que tiene que redactarse si este es un proceso BIM. Recordemos que los procesos BIM y los procesos en general desde el punto de vista de calidad inician desde el momento en el que se dio la idea. En el momento en el que la entidad dijo, vamos a adquirir los vehículos, ahí están haciendo esa idea. Cuando empezó a hacer el estudio de mercado para estructurar el proyecto, ahí nació el proyecto. Nosotros llegamos en un momento en el que vamos a sacarlo a un proceso, llamémoslo licitatorio o de selección de quién nos va a hacer el trabajo. Nosotros ya estamos vinculados en ese ciclo de vida. En el EIR, ¿qué se definen? Los requisitos de información de la parte que designa, como bien lo decía Alejandro, la lista de cosas que él necesita. Nuestro cliente necesita algo en ese proyecto y va a definir qué es lo que quiere y cómo quiere que se gestione. Para ello, usualmente el EIR tiene 3 componentes. En algunas otras partes de la literatura lo encontramos divididos en 4. Aquí vamos a hablar de estas 3. El primero, la gestión. Es la función que va a desempeñar cada colaborador que haya en el proyecto y que además plantea la forma en la que se va a circular y a transitar la información, los plazos y cómo van a realizar el trabajo. El segundo componente que tiene EIR es la parte comercial. Entonces, esta entidad ha definido, desde su mismo EIR, cuando definió su tema estratégico, ha definido cómo van a ser los resultados y las metas que esperan lograr al hacer este proyecto. En el caso de los vehículos, esta empresa definió que como parte de sus temas estratégicos este año va a adquirir 100 vehículos para sus funcionarios porque de alguna manera considera que eso le va a ayudar a ser una empresa más competitiva, por ejemplo, en línea con su estrategia. Por lo tanto, lo que él quiere lograr es, y lo que va a requerir en este proyecto es, que esos 100 vehículos tienen que ser entregados, por ejemplo, dentro de 90 días en el parqueadero principal de la empresa. No en cualquier parte. Listos, tanqueados, funcionales, recibidos en el parqueadero de la empresa para que cada uno reciba una llave y se vaya con su vehículo. Ese es el fin de lo que está contratando esta empresa. Y la última parte que lleva el EIR es la parte técnica, lo que mencionaba Alejandro hace un momento. ¿Cómo se va a transmitir la información? ¿Por correo electrónico? ¿Correo certificado? ¿Me lo vas a radicar en carta en el primer piso en la oficina de recepción de comunicaciones? ¿Cómo la vamos a compartir como los demás profesionales? WeTransfer, que si no es un WeTransfer que de pagos, la información que se ha compartido a la semana se vence y se borra y no que haya registro de la misma. ¿Qué herramientas digitales debería utilizar? Si la empresa ya tiene alguna herramienta digital en particular, si tiene unos servidores en los cuales va a abrir un nodo, por ejemplo, en el cual debemos conectarnos o usar una aplicación en particular. Todas esas clases de especificaciones, como decía Alejandro hace un momento, en la medida en el que el inicio del ciclo de vida del proyecto le invirtamos más tiempo, recurso y dedicación, nos va a permitir hacer un mejor proyecto, porque esa clase de especificaciones permiten que los potenciales oferentes tengan muy claro qué es lo que está esperando nuestro cliente de lo que le debemos ofrecer. Vamos con el ejemplo.
Entonces, vamos a adquirir 100 vehículos y para ello, nosotros que hacemos parte de ese grupo de estructuración del proyecto, vamos a sacar una contratación, un proceso licitatorio, un requisito de compra, una solicitud, el nombre que queramos escoger. Y para ello lo hemos abierto al público, hemos estructurado el IR y vamos a poner 3 condiciones. Quiero que mis 100 vehículos sean de color rojo. Rojo porque, por ejemplo, así se definió como parte de la estrategia de la empresa, es el color de la parte de la empresa, de su bandera, de su eslogan y queremos que sea ese color rojo, pero no cualquier rojo, rojo satinado. Adicionalmente quiero que cumpla otras 3 especificaciones. Quiero que sea un tipo sedán 4 puertas. Quiero que las ventanas de cada una de esas puertas sea automática y se pueda abrir con un botón independiente, controlado también en control central por el conductor y que tenga sunroof. Esa clase de especificaciones que coloqué a la hora de comprar mi vehículo hace que sea un vehículo que puede ser de cualquier marca, pero tiene unas especificaciones muy particulares en la cual si las empresas proveedoras no cumplen con eso, no podrán participar. O si desean participar, van a ser rechazadas porque no cumplen con las condiciones. En este caso tenemos 3 empresas. La empresa 1 provee 100% vehículos rojos en todas las gamas de rojos. Esa es su especialidad. La empresa 2 provee tanto vehículos rojos como vehículos azules. Y la empresa 3 solo provee vehículos verdes. Pues bien, resulta muy claro que cuando las empresas lean los pliegos de esos términos de referencia, y particularmente nuestro EIR, van a encontrar que la empresa número 3 no cumple y por lo cual bien no podrá participar o, bueno, algunas de ellas participan y serán rechazadas en el proceso. En este ejemplo vamos a decir que pudieron participar la empresa 1 y la empresa 2 y que la ganadora va a ser aquella que cumpla, por supuesto, todos los requisitos del IR, más, recuerden ustedes lo que les decía hace un momento, todos los otros requisitos que hacen parte de los términos de referencias, económico, financiero, legal. La parte IR es solo un componente que si es negativo puede hacer que la propuesta sea rechazada. Si no cumple con las especificaciones, lo que espero que me responda ese IR es rechazado, pero que si cumple y a nivel financiero no lo logra, también será rechazado. Es una suma de cosas dentro del proceso. Entonces, teniendo estas 3 empresas de ejemplo, el proponente, lo que yo le pido, ya quedaron solamente 2 que presentaron propuesta, lo que le pido es, en respuesta a mi EIR, hágame el favor y usted me dice cómo va a atender los requisitos que le acabo de dar. 100 vehículos de color rojo que me tienen que entregar en el parqueadero dentro de 90 días, todos funcionales, con 4 puertas, sus ventanas tienen que ser automáticas y con sunroof. Pues bien, ellas lo que pueden presentar es su ficha técnica. En respuesta a ese IR, ellos lo que dicen es, aquí va mi ficha técnica. Pero cuidado, resulta que la empresa 2, que es la empresa de azules y rojos, lo que decidió fue presentar en respuesta al IR la ficha técnica que presenta cuando vamos nosotros al concesionario. Una ficha muy general. La empresa 1 fue mucho más eficiente, lo que fue, cogió cada uno de los puntos de ese IR y dijo, mira, yo te lo voy a atender de esta manera, le confirmo que van a ser ventanas que se abren, van a ser de marca tal, de color tal, le cumplo porque las traigo de Norteamérica, estas otras las traigo en China, estas otras las tengo en una parte asiático. De esa manera, cuando nosotros que estamos evaluando ese IR en la entidad y revisamos la empresa 2, nos dimos cuenta que era una ficha técnica general y fue rechazado. Y que el que quedó fue la empresa 1 porque fue mucho más específico al responder punto a punto el IR. Cuando yo hago eso desde el punto de vista de un proceso BIM, se conoce como un PREPEP, un plan de ejecución BIM precontractual. ¿Qué significa eso? En respuesta al EIR que me está solicitando en este ejemplo de unos vehículos, pero para mi proyecto, que debo responder yo desde el punto de vista de contractual en la etapa de licitación, cuando aún estoy compitiendo con otras empresas, se conoce con el nombre de plan de ejecución BIM precontractual o plan de ejecución BIM de etapa de licitación. Dependiendo del país tiene diferentes nombres, pero lo que busca es que los posibles oferentes me cuenten a mí, en respuesta a mi EIR y a esas 3 etapas y esas 3 partes que tenía de gestión comercial y técnica, cómo me va a atender para que me demuestre que usted sí es un oferente que conoce del tema, que tiene la capacidad técnica, humana y logística para poderme atender. En este caso, entregarme a tiempo mis vehículos con las especificaciones que le he colocado. Esto lo vamos a ver en la siguiente sesión con mucho más detalle y no tan gráfico, poco más técnico, pero vayámonos con esa imagen. En el momento en el que esas empresas respondieron a la IR, lo que hicieron fue entregar un PREPEP. En este caso, entregaron una ficha técnica, uno de los dos la entregó mejor y por eso ese recibió la mejor calificación y lo seleccionamos desde el punto de vista interno, seleccionamos esa empresa, que fue la empresa número 1. Entonces, una vez esa empresa ha sido seleccionada,
y ya vamos a hacer un tema más formal. Ya nos comportamos con los nombres que hemos hablado desde el punto de vista BIM. La empresa, nosotros como entidad, siempre hemos sido la parte que, recuerden el dedito, la parte que designa. Y la empresa que acaba de ser contratada, haya firmado contrato o no, y en esto hay que ser claros, la norma ISO 19650 es muy clara en que haya de o no, haya o no de por medio un contrato o algo que los vincule formalmente, ya es la parte designada principal. Ellos son nuestro contratista escogido que va a satisfacer los requerimientos del proyecto que yo he sacado a licitación. Y ellos, en respuesta, ahora que ya han sido contratados, en respuesta al qué, al cuándo, al cómo y al quién, recuerden lo que nos hablaba Alejandro, a esas 4 preguntas de qué quiero, cuándo lo quiero, cómo lo quiero y quién me lo va a recibir. Ahora, con base en ese prepep que me entregaron, le voy a decir, hola, ¿cómo estás? Mucho gusto. Yo represento ahora la empresa. Puedo ser incluso lo que conocemos en Colombia como el interventor, alguien que representa a la parte que designa. Y me voy a sentar con esa parte designada y decirle, muy bien, usted ha sido elegido, me han transmitido este contenedor de información en el ciclo de vida de este proyecto que pertenece a la licitación y ahora transita este proyecto a la parte de ejecución, de desarrollo, de producción de la información. Y me voy a sentar con usted porque usted entregó un pre-PEP, un plan de ejecución BIM precontractual, y ahora necesito que coja ese PEP y lo cojamos punto a punto y lo llevemos de manera robusta a cómo usted 100% lo va a desarrollar. ¿Cómo es que usted 100% va a ejecutar este proyecto? Eso se conoce con el nombre ya no de pre-PEP, sino PEP, solito, plan de ejecución BIM en respuesta 100% al EIR, a todos los requisitos de intercambio de información. Una cuña acá. El EIR, si nos vamos a las PAS 1192, que es la parte británica, no lo vamos a encontrar con el nombre o la traducción de requisito de intercambio de información, sino requisitos de información como del contratante. Cuando pasa este EIR a la ISO 19650, se mantiene la convención de una manera muy lógica para que sepamos que estamos hablando de lo mismo, pero se elimina esta parte como de requisito de información del contratante, del empleador, realmente es la traducción más literal, y se la traducen ahora es como requisitos de intercambio de información, que es como lo encontramos en la ISO 19650. ¿Qué sucede acá? Ya ahora que yo estoy representando a la parte que designa como interventor o como coordinador de proyecto, para dar la última idea, es necesito ir a revisar con ustedes, por ejemplo, en esta empresa de carros, cómo me van a cumplir con entregarme mis 100 carros en los 3 meses. Entonces nos vamos a la empresa, a esta empresa ficticia que tienen allá, y ellos me van a mostrar 4 estados del manejo de la información de cómo me van a cumplir eso. Entonces me muestran a la derecha, por ejemplo, me dicen, mire, aquí llegan todas las partes que nosotros importamos, pero no todas vienen listas, algunas vienen preparadas, algunas ya vienen por pintar, algunas vienen sin terminar. Esa parte que está llegando ahí, junto con la parte de archivo que tenemos aquí atrás del proyecto contractual, lo vamos a llamar archivo, que es donde voy a guardar todo lo que usted me entregó de contrato, más la información o lo que ya manejo aquí, esas partes que son defectuosas que voy guardando van para archivo. Hacen parte del proceso, no las desecho, sino que las guardo allá y dejo claridad que las guardo en archivo. Y esta primera parte que tengo aquí, donde están llegando todas esas piezas, lo voy a llamar WIP, WIP, trabajo en curso o trabajo en progreso. Significa que he recibido una diferente cantidad de partes que han sido desarrolladas por los diferentes especialistas. El especialista en puertas hace las puertas, el especialista en ventanas hace las ventanas, el especialista en llantas hace la parte de las llantas. Pero todas en este momento están trabajando independiente y de manera confidencial. Yo contraté a la parte designada para que me entregue 100 vehículos, pero él no me va a contar cómo lo hace. Eso hace parte de su know-how. Y él no tiene por qué hacerlo, no hace parte del contrato. De tal manera que el WIP es un reservorio, una parte del flujo de información en el cual están trabajando los diferentes especialistas que me van a armar mi carro, pero ellos no me tienen que contar cómo lo hacen. Eso es un secreto de ellos. Esa es la experticia de ellos. Pero yo sé que mientras estén en WIP, de acuerdo como me lo contaron en el plan de ejecución BIM, van a llegar a los 90 días. Entonces tenemos esa primera parte que es un estado de información que se llama trabajo en curso WIP. Luego de que las partes están ahí, el director, el BIM manager de este proyecto de la empresa que me va a suministrar los 100 vehículos, tiene un proceso controlado. Él sabe que las partes que salen del WIP, que están debidamente ejecutadas, luego hay que integrarlas para que conformen un vehículo y como tal permita que el vehículo se mueva. Las puertas no pueden quedar disparejas, las ventanas tienen que quedar simétricas. De esa manera él sabe
que llega un momento en el que las sillas, la persona que está haciendo las sillas y le está cosiendo el cuero a mano, tiene que parar porque ya tienen que primero acabar de colocar los pernos de las sillas para colocarlo en la carrocería y luego sí puede acabar de continuar de coser. Él no puede permitir que termine 100% la silla sin que la haya puesto en la carrocería, o de lo contrario tendría un reproceso. Tendría que mandar a descoser la silla para así volverla a poner en el vehículo. Él no puede permitir eso y él tiene un proceso controlado porque por eso está trabajando en el marco de la ISO 19650. Entonces la información que está en WIP y el proceso en WIP traslada y transita a su siguiente estado que se llama compartido. Share. El estado compartido es cuando las diferentes partes de este carro empiezan a unirse unas con otras de manera organizada, controlada, para asegurarse que no haya reprocesos y que todas están debidamente fiscalizadas por el BIM Manager. Y una vez todas han empezado a ser integradas, están listos para mostrarme a mí como cliente mi primer vehículo, cómo van saliendo de la línea de producción. Algunas de esas tareas que hago en el momento que comparto pueden ser manuales, otras pueden ser automatizadas. Depende de la misma respuesta que yo le di justamente al plan de ejecución BIM. Ese estado en el cual sale de compartido y me empiezan a mostrar ya mi carrito completo se llama publicado. El estado publicado es cuando ya me muestran a mí lo que yo pedí que fue un vehículo. Yo estoy viendo y ellos tienen que contarme cómo lo hacen, pero no el cómo lo hacen. Eso es tarea de ellos. Ellos me entregan mi publicado, pero yo, que tengo a mi interventoría al lado, voy a decir, a un momento, voy a ver esa información publicada, ese carro rojo que ya está con 4 ruedas, ventanas, todo listo para moverse. Yo voy a ir a fiscalizar a ver si eso cumple con lo que yo a usted le requerí. Y si no cumple, yo se lo devuelvo. ¿Y a dónde vuelve? A trabajo en progreso, porque significa que es un producto que todavía no ha sido recibido a satisfacción por mi interventor. Y ahí es donde está la analogía con el ejercicio de los carros. Y una vez vuelve a entrar en WIP, tendrá que pasar por todos los estados, de WIP a compartida, de compartida a publicada, hasta que una publicada, mi interventor o yo como entidad, voy, me paro y digo, sí señor, ese carro cumple con los requisitos y sale para entregar el producto. Pero no es un carro el que yo contraté. Yo contraté 100 vehículos en 3 meses y puestos en mi parqueadero. Por lo tal, ese proceso y ese flujo de información no termina hasta que no salgan los 100 vehículos de la producción y me los entregue en mi parqueadero. Si me entregan 99, no cumplió mis objetivos, por lo tanto, no hay una recepción a satisfacción y el ciclo falló en algún punto o algún reproceso que no permitió que se cumpliera con el cronograma pactado. Ese ejercicio que acabamos de hacer mental, ese ejercicio del tema de los carritos, es justamente para lo que nos va a abordar a nuestra quinta sesión. En la quinta sesión vamos a estar hablando mucho más en detalle de lo que es LIR y cómo como una entidad, si yo soy una entidad particularmente pública, debo estructurar mis EIR conforme con la ISO 19650 para que las partes que se presenten y que me van a proveer esos servicios para ese proyecto que yo estoy desarrollando entiendan de manera adecuada qué es lo que yo estoy requiriendo y nos aseguremos que mis 100 carritos sean entregados conforme como los pedí y dentro del plazo pactado. En la medida en la que como entidad, el grupo al que yo pertenezco para desarrollar el IR, involucré más energía, más tiempo, más dedicación en hacer un IR robusto, potente, claro, fidedigno, vamos a tener unos procesos, como bien decía Alejandro, mucho más claros y mucho más transparentes, porque la respuesta que me van a dar los proponentes a mi EIR, que en fase de licitación es el PREPEP, y una vez son contratados el PEP, van a apuntar realmente con objetivos de calidad a que logremos el proyecto en el marco de la ISO 19650 y usando la metodología BIM. Habiendo contado esto, pues no nos queda otra cosa más que contarles que nos vemos en la quinta sesión, donde, como les decíamos, vamos a hablar de requisitos de información exclusivamente, EIR, para poderlo ver con más detalle, mucho más ya más metido en la norma, no tanto con este ejercicio gráfico, pero lo vamos a recordar para que podamos hacer el símil y muy seguramente nos va a permitir entender de mejor manera qué es lo que hablamos cuando estamos hablando de requisitos de intercambio de información EIR. Siendo las 9:40, hoy nos pasamos unos minutitos de más, pero creo que valió la pena para poder hacer este buen ejercicio. Esperamos que haya sido útil para ustedes la información que le hemos compartido. El día de hoy no hay preguntas abiertas, veamos acá, no tenemos preguntas. Entonces, no teniendo más preguntas, bueno, me despido inicialmente, Alejandro, muchas gracias nuevamente. Volvemos a ver en 8 días. Recuerden que estamos en la senda de la metodología BIM. Recuerden también seguir nuestro podcast BIM Station y pendientes, por favor, de los temas que vamos a estar publicando en redes. Muchas gracias a todos y hasta luego.